Me negué a darle mi automóvil y mis tarjetas a mi hermanastra, así que mi madre me arrojó sopa hirviendo. Hola a todos, mi nombre es Jackson Wilder. El sol de la mañana aplastaba a la Kiwi como un peso insoportable, incluso con el aire acondicionado zumbando al máximo yo permanecía de pie en la cocina, removiendo una olla de po al estilo tejano, el sudor descendía por mi cuello y el aroma de la albahaca me transportaba al día en que mi padre y yo inauguramos Wilder Market en South Congress, cuando todo olía a pintura fresca, a pan recién horneado y a posibilidades infinitas. Mis ojos se posaron en la pared llena de retratos familiares, en la sala la sonrisa de Kira aparecía en cada marco, la familia cuidadosamente exhibida por Marianne se mostraba al vecindario, a la asociación de propietarios y a las redes sociales, ni una sola fotografía me incluía, era como si me hubieran borrado antes incluso de que desapareciera. Mi computadora portátil descansaba abierta sobre la encimera junto a la olla. Revisé el calendario de entregas de la iniciativa de granja a mesa que había integrado en la aplicación de contabilidad programada por mí mismo, la semana 28 estaba lista para la distribución, sonreí con amargura porque acababa de ver la publicación de Instagram de Kira atribuyéndose el mérito de la idea, incluso utilizó mis mismas palabras, solo adornadas con sus etiquetas y su sonrisa cuidadosamente ensayada. Marianne entró sin saludar, desplazaba la pantalla de su teléfono con las uñas repiqueteando contra el cristal. No olvides la cena en Perlas esta noche, celebramos el liderazgo de Kira. Su tono no era un recordatorio sino una orden, respondí de manera seca mientras en mi mente regresaban los años posteriores al derrame cerebral y la muerte de mi padre. Aquellos años en que entregué mi vida para reconstruir Wilder Market desde las deudas hasta el respeto, pero a ella no le importaba, dejó él. Teléfono sobre la mesa y me miró directamente, es momento de que entregues el Tesla y tu tarjeta de crédito, Kira los necesita para impulsar su carrera, un buen hijo sabe cuándo hacerse a un lado. Llevé la mano al bolsillo y rocé la billetera de cuero que mi padre me había regalado, las palabras grabadas en su interior tú eres suficiente ardieron más intensas que la llama de la estufa, mi respuesta fue firme, no, ya he dado bastante, todavía pago esta hipoteca, ese automóvil es mío y mis ahorros lo pagaron. Sus ojos se endurecieron. Tomó una fotografía de la mesa del desayuno y la publicó en su grupo Austin Local Jams con el pie de foto desayuno preparado por Jackson para la familia de Kira. La herida no estaba en la mentira, sino en su seguridad de que nadie la pondría en duda. Afuera escuché el crujido de neumáticos, la camioneta SUV de Kira acababa de llegar, dale todo o márchate, la voz de Marianne estalló como un látigo, tomó la olla de sopa todavía hirviendo y me la arrojó encima. El líquido abrazó mi mejilla y mi hombro, el metal retumbó contra el suelo de azulejos, no grité ni maldije, me giré hacia el fregadero, enjuagué mi piel bajo el agua fría, me quité la camisa empapada y recogí mi bolso, guardé la billetera en mi bolsillo y pasé frente a Kira, que permanecía en la puerta con una falsa preocupación brillando en sus ojos como si acabara de ganar un premio, no miré atrás, el Tesla rugió al encenderse y me sacó de esa entrada. Atravesé las colinas onduladas y crucé el Pennebaker Bridge, el viento entraba por la ventana hiriendo la quemadura de mi mejilla, la libertad, dolorosa y cruda, sabía a asfalto y a metal, la libertad no se concede, se toma, las palabras de mi padre resonaban dentro de mí, dejaré que la verdad hable por mí, mientras. El puente se curvaba hacia el horizonte mi teléfono vibró, una notificación de correo iluminó la pantalla, era Harper, el abogado de mi padre, el testamento está listo, ven a verme esta tarde. Aparqué en un lote con vista al Lady Bird Lake, tomé una fotografía de mi rostro quemado y la guardé, no como evidencia todavía sino como recordatorio del día en que finalmente me marché. El espejo del baño del motel estaba resquebrajado en la esquina y distorsionaba la mitad de mi cara, la quemadura rojiza en mi mejilla se veía peor bajo la luz fluorescente, la toqué con cuidado, solté un siseo y anoté una nota para mí mismo, doctor mañana. Pero la verdad era que la herida no era nada comparada con el vacío de haber sido borrado de mi propia vida, sonó mi teléfono y apareció el nombre de Raleigh, su voz era urgente, me quedé con algo Hacks, un documento con tu firma, pero sé que nunca lo firmaste, encuéntrame detrás de Hunstad, una hora después el sol de Austin ardía sobre el asfalto. Del estacionamiento del East Side, Raleigh me entregó un sobre Manila y dentro había una sesión de interés que transfería el control de Wilder Market de mí a Marianne. Mi supuesta firma se arrastraba al final de la página y el estómago se me hundió cuando vi el estado de cuenta bancario adjunto, fondos transferidos directamente desde la tienda a la cuenta de Kira. Abrí mi computadora portátil sobre el cofre del automóvil y revisé los metadatos del archivo escaneado, la fecha coincidía con la semana del funeral de mi padre, el momento exacto en que mi mundo ya se había derrumbado. Eligieron el día en que estaba más débil. Susurré y Raleigh se inclinó señalando el sello notarial, mira eso, está torcido, no es tinta original, ha sido copiado y pegado. Lo fotografié,
Creé una nueva carpeta en mi unidad titulada para Harper y lo guardé allí. Mi correo electrónico zumbó. Lila, una ex empleada, me había reenviado una solicitud de subvención presentada al estado de Texas bajo mi nombre, el proyecto Austin Food Connect. El fundador listado era Jackson Wilder, pero las respuestas de la entrevista pertenecían a Kira, mi tono, mis palabras, mi historia, todo robado. Permanecí en el coche mientras la ciudad bullía a mi alrededor y sopesé mis opciones, denunciarlos de inmediato, llamar a la policía, pero con solo esto podrían darle la vuelta y cargarme la culpa. Si la subvención salía mal yo sería el responsable, necesitaba un panorama completo antes de atacar. La verdad por sí sola no bastaba, debía ser incuestionable, así que escribí a Harper, adjunté todo y fijé una reunión para la mañana siguiente. Después abrí una hoja de cálculo y comencé a catalogar cada pieza de evidencia, clasificándola por fuente y solidez. Si querían borrarme habían escogido a la persona equivocada. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de un número desconocido. No firmes nada de Marianne, Harper tiene lo que necesitas, pero no es solo el testamento. Me quedé mirando esas palabras hasta que la pantalla se oscureció, mi rostro ardía, mi hombro quemaba, pero más profundo que cualquiera de esas heridas estaba el fuego que por fin empezaba a levantarse. Pensaban que me quedaría callado, que me quebraría, pero yo ya no era solo un hijo, era el heredero legítimo y no iba a dejar que me enterraran vivo. La mañana en el centro de Austin lucía más limpia de lo que realmente era, el vidrio de la Frostbank Tower cortaba el cielo en paneles azules y duros, y el río Colorado se deslizaba como una promesa serena en la que no confiaba del todo. Harper me hizo pasar a su despacho con una mirada rápida a mi mejilla. Documentaremos la lesión después, dijo con voz tan precisa como un expediente y deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa. Dentro yacía la columna vertebral de mi vida. El testamento original me nombraba propietario principal de Wilder Market. Marianne aparecía únicamente como coadministradora temporal en caso de que yo quedara incapacitado durante un máximo de 12 meses después de la muerte de mi padre. Las palabras eran firmes y sencillas, del tipo que mi padre siempre prefería. El segundo documento me sacudió aún más, un codicilo en su letra cuidada, atestiguado y sellado, establecía que si existía suplantación o documentación falsificada relacionada con Wilder Market, todos los derechos de gestión pasaban a mí de inmediato y el consejo podía actuar en mi nombre sin demora, una mecha ya encendida. Harper sacó un sobre delgado y apoyó las yemas de los dedos sobre él como si pudiera escapar. Esto estaba destinado a ti hace 5 años, dijo. Dentro había una carta en la escritura cuadrada de mi padre y una llave bancaria pegada a la esquina inferior. Jackson, protege lo que importa, confío en ti. Los recibos de envío mostraban que había sido despachada a la casa, el registro de Harper evidenciaba que nunca fue entregada. Perseguiremos la interferencia de correo, dijo con voz baja. Respiré a través de la opresión en mi pecho y deslicé hacia él la cesión de intereses falsificada seguida de los archivos de la subvención. Comparó el sello notarial con un registro que tenía en pantalla y golpeó un nombre con la parte trasera de su pluma. Mellor, está en Tujoa Asociación de Vecinos, un vecino. También ha tenido enfrentamientos con Wilder Market por permisos de vendedores. Mis pulmones se llenaron de esa furia lenta que no necesita calor para arder. Empezamos con la verificación, dijo Harper, análisis independiente de tu firma, una solicitud al Estado para poner en pausa la subvención por uso indebido de identidad. Presentamos aviso para reafirmar el control bajo el codicilo y documentamos la carta interceptada. Asentí y luego confesé lo que había mantenido en silencio. Yo ayudé a comprar la casa, figuro en el título junto con Marianne. Harper no se inmutó, eso nos da una segunda vía si es necesario, iniciamos una partición, no es agradable, pero es limpio. Me empujó un último sobre, páginas escaneadas de los primeros libros de cuentas de mi padre en los años 90, sus notas marchando por los márgenes y en la esquina de cada página la misma dedicatoria, para Jackson, prueba en tinta de lo que había estado construyendo y para quién. Se sintió como una mano en mi hombro de un hombre que sabía que lo necesitaría más adelante. Harper se recostó, haremos esto público, en un lugar que pertenezca al vecindario, dijo, Selco Park, reunión de la JOA este fin de semana, si la verdad necesita una sala, dale una llena de gente. Visualicé el salón, las sillas plegables, la manera en que los susurros viajan más rápido que los hechos. Apreté la mandíbula, estaré allí. Él me observó levantándome y añadió una última línea casi suave, prepárate, cuando arrastres la verdad hacia la luz, la gente intentará apagar las lámparas. Sostuve la billetera de cuero en la palma de mi mano hasta que las letras grabadas en su interior se marcaron contra mi piel, tú eres suficiente. El río afuera seguía su curso, la ciudad ocupada con sus diligencias, y por primera vez en años sentí que el suelo bajo mis pies me pertenecía. Escribí a Raleigh al salir,
Le pedí que mantuviera su teléfono encendido durante el fin de semana, reenvié los correos de Lila a un archivo privado y programé invitaciones de calendario con archivos adjuntos y marcas de tiempo. Para cuando llegué a la acera los pasos ya estaban en marcha: cerrar el canal de la subvención, congelar la transferencia falsa, publicar la notificación de propiedad bajo el codicilo, registrar la lesión, preservar cada archivo. Guardé la carta en su sobre como si fuera una cerilla encendida y caminé hacia el garaje. El calor caía en láminas, al otro lado del río la ciudad parecía exactamente igual, yo no. Para el sábado el aire se había espesado con ese peso de principios de verano que Austin conoce tan bien. El salón comunitario en Silquer olía a sillas plegables y a café viejo, las ventanas de piso a techo enmarcaban el césped donde familias arrastraban neveras y los niños corrían tras las sombras. Dentro, Kira estaba de pie en el podio con una chaqueta color crema, sus diapositivas brillaban detrás de ella: South Congress Revitalization, socio principal, Wilder Market. Hablaba como si hubiera nacido para ello, usaba mis frases, del mismo modo que alguien usa la llave de la casa de otro. Yo me senté en la tercera fila con Harper a mi derecha, sentí el peso de la billetera en el bolsillo y la quemadura en mi mejilla, tirante como un recordatorio de no pestañear primero. Cuando el presidente de la asociación de vecinos abrió el turno de preguntas, me levanté sin dramatismos. Kira no heredó Wilder Market, dije con voz firme, lo he gestionado desde 2017. Llevé un sobre grueso hasta la mesa principal y desplegué declaraciones de impuestos, contratos de proveedores y el libro de entregas de la semana 28, mi nombre aparecía en lugares que no se habían molestado en borrar. Una mujer al fondo levantó la mano, su cabello blanco estaba trenzado como una corona. Recuerdo a tu padre, dijo suavemente, en la inauguración me dijo que esa tienda era para ti. Se pudo sentir un murmullo recorrer la sala como una tormenta pequeña. Kira rió levemente, con los ojos un poco demasiado brillantes. Los recuerdos son poco fiables, dijo, estamos aquí para centrarnos en el futuro del vecindario. Harper dio un paso al frente y levantó una fotocopia. Este documento de transferencia tiene un sello notarial perteneciente al señor Miller, señaló a un hombre con camisa de golf cerca del pasillo. Señor Miller, ¿está dispuesto a confirmar que este sello, colocado el día en que el firmante estaba en un funeral, es suyo? Las cabezas se giraron. Miller se puso rojo y tiró de su cuello. Yo notarizo muchos documentos, murmuró, no recuerdo cada fecha. El presidente tomó nota. Alguien cerca de la ventana sacó un teléfono. Marian se irguió como una rama quebrada. Mi hijo está celoso, dijo, intenta quedarse con lo que no le pertenece, no ha aportado nada. No mordí el anzuelo. Harper deslizó los resúmenes de impuestos sobre la mesa, cada año sellado y firmado, 5 seguidos. Él aportó dinero, tiempo, experiencia y riesgo, afirmó con claridad. La sala se silenció del modo en que se calla cuando una mentira deja de encajar. Un vecino más joven en la mesa lateral abrió un ordenador portátil conectado al proyector. Tengo algo, dijo. Un video de 2020 llenó la pantalla, nuestro lanzamiento de la iniciativa de granja a mesa. Allí estaba yo de pie detrás del puesto de productos explicando cómo se estructurarían los contratos locales, cómo se pagaría a los pequeños agricultores en el momento de la entrega para estabilizar su flujo de caja. Las palabras en el video coincidían casi línea por línea con las afirmaciones en la presentación de Kira. La gente no miraba la pantalla, la miraban a ella. La sonrisa de Kira se adelgazó. Wilder Market es una marca comunitaria, dijo, yo soy simplemente la cara de lo que todos construimos. Podría haber dicho 100 cosas, elegí una. No puede ser la cara de algo que intentaste firmar lejos de la persona que lo construyó. Coloqué la notificación del codicilo sobre la mesa principal, sellada y presentada esa misma mañana, y el presidente de la asociación la leyó en silencio. Reversión inmediata del control en presencia de documentos falsificados. El abogado autorizado queda facultado para actuar. Miré a Miller. ¿Notarizó usted ese documento? Tragó saliva. Hablaré con mi abogado. Harper asintió una sola vez como si no esperara otra cosa. Esto no era un tribunal, no tenía por qué serlo, era una sala comunitaria, y la comunidad tenía ojos. Me volví hacia el público. Ustedes han comprado en nuestra tienda, dije, me han visto detrás del mostrador y me han visto cargando cajas a las 5 de la mañana. No necesito aplausos, necesito precisión. No podemos mejorar una calle mintiendo sobre quién pagó el asfalto. La presidenta aclaró la garganta y golpeó suavemente el mazo. Aplazaremos el punto de la revitalización hasta que la propiedad quede aclarada, dijo. Un murmullo recorrió los asientos. Marian se dejó caer con fuerza. Kira miró la pantalla como si la hubiera traicionado. Al salir, Harper se inclinó hacia mí. Buen comienzo, dijo, ellos se reagruparán,
espera algo esta noche o mañana, no respondas a menos que sea en una sala con reglas. Asentí. Afuera el parque se abría ancho, el césped brillante, la ciudad haciendo lo que hacen las ciudades, avanzar lo quieras o no. Deslicé la mano en el bolsillo y sentí de nuevo las letras grabadas, la reunión no había terminado nada, simplemente había hecho visible lo que era cierto para más personas. Cuando llegué a mi coche los mensajes ya se acumulaban, apoyo de viejos clientes, preguntas cautelosas de proveedores, una sola línea de un número desconocido recordándome que tuviera cuidado. Me senté tras el volante hasta que mi corazón se calmó y luego encendí el motor, no miré atrás al salón, no lo necesitaba, la sala estaba llena, las luces encendidas y por una vez nadie podía fingir que no me veía. Perlas brillaba como un escenario, bombillas cálidas colgaban sobre el patio, copas tintineaban, un camarero se deslizaba con ostras sobre hielo. Marian había reservado la mesa larga junto a la ventana y colocó a Kira en el centro como si fuera una joya de corona. Yo tomé el asiento del extremo, el que se da a un invitado que se preferiría olvidar. Harper se sentó 2 sillas más allá, doblando la servilleta con la paciencia de un jugador de ajedrez. Kira se secó los labios y sonrió para una selfie. El Tesla ha sido una bendición, anunció con voz lo bastante alta para las mesas vecinas, reuniones seguidas con inversionistas, gracias mamá, y un poco de crédito a mi hermano por estrenarlo. La risa rodeó la mesa. Coloqué una carpeta al lado de mi plato y saqué una copia del registro del vehículo. Es curioso, dije tranquilo, porque esta firma no es mía. El documento pasó de mano en mano hasta que la risa ligera se adelgazó y desapareció, el pergamino falsificado quedó allí, descarado. Marian se recostó cruzando los brazos. ¡Qué pequeñez! Un coche, eres un hombre adulto discutiendo por un coche. Extendió la mano hacia el papel como si pudiera borrar la tinta con la fuerza de su voluntad. Abrí una segunda carpeta y puse en el centro la vieja página del libro mayor de mi padre, el papel amarillento, la esquina marcada con su escritura, para Jackson. La sala contuvo la respiración. La mano de Marian se lanzó de inmediato, intentó doblar la hoja y meterla en su bolso, los dedos de Harper se posaron suavemente en el borde, no alzó la voz, no lo necesitó, ella soltó. Miré a Kira, envié un informe formal al Estado esta tarde, dije, la solicitud de subvención que presentaste bajo mi nombre ahora está señalada con las pruebas correspondientes adjuntas. Su sonrisa se desmoronó, una pareja en la mesa de al lado susurró, el sonido viaja de forma extraña cuando la verdad entra en una sala. Harper aclaró la garganta, si esto sigue adelante los fondos serán congelados y cualquier entidad vinculada a la solicitud podrá ser revisada. Sus ojos recorrieron la mesa asegurándose de que cada palabra quedara grabada, incluyendo a Wilder Market. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino. La mirada de Marian se clavó en mí y luego en Harper, calculando bajo la música suave. Mi teléfono vibró, un nuevo mensaje iluminó la pantalla, ten cuidado, alguien aquí te está grabando para editar tus palabras después. Alcé los ojos y recorrí la sala, 2 mesas más allá un hombre inclinaba su teléfono de manera sospechosa, fingiendo filmar las luces colgantes. Empujé la silla hacia atrás, no voy a debatir esto en una cena, dije poniéndome de pie, dejaré que los documentos hablen, antes de que alguien invente una versión que prefiera. La voz de Kira se agudizó, estás intentando humillarnos en público. Deslicé el libro mayor de nuevo en su funda, estoy intentando impedir que reescribas mi vida. Coloqué dinero en efectivo para mi bebida bajo el vaso de agua y asentí hacia Harper, él se levantó conmigo y al salir murmuró, el próximo movimiento es de ellos, prepárate antes de que lo hagan. Pasamos junto a la barra de ostras y las risas cuidadosamente ensayadas hacia el calor de la noche que olía a sal y asfalto. Austin latía a nuestro alrededor, música a una calle de distancia, tráfico avanzando con indiferencia, la ciudad viva y ajena. Apreté el libro mayor contra mi pecho y seguí caminando. En la acera Harper se detuvo, espera ruido, dijo, publicaciones, mensajes, pequeños fuegos por todas partes, no los alimentes, pondremos la mesa donde las reglas manden. Asentí y abrí el coche, la pantalla de mi teléfono se llenó de notificaciones, chats grupales iluminándose, un proveedor preguntando, un viejo cliente enviando un corazón. Silencié todo excepto a Harper y Raleigh, me acomodé detrás del volante y dejé que el motor se asentara en su ronroneo bajo. Detrás de mí, Perlas brillaba sobre una sala empeñada en permanecer dorada incluso cuando el dorado ya se había descascarado. Conduciendo a casa, repetí en mi mente la expresión que cruzó el rostro de Kira cuando apareció la página con la escritura de mi padre, no era culpa, ni vergüenza, era un destello de inconveniencia, como una piedra en el zapato. Eso fue lo que me heló, lo poco que ella pensaba que valía la verdad.
Apreté más fuerte el volante y me recordé que las cosas pequeñas quiebran cimientos y se colocan en el lugar justo. De regreso en el motel escaneé los documentos de nuevo, subí copias limpias a una unidad encriptada y guardé los originales en una bolsa ignífuga. Me quedé en el lavabo enjuagando mi mejilla con agua fresca, la piel tirante y nueva en el espejo. No parecía victorioso, parecía despierto. El mensaje llegó justo después del amanecer, sin puntuación, sin amabilidad, retírate o tu cara no será lo único que se queme. Hice una captura de pantalla, guardé el número y lo envié a Harper con el asunto conservado. Esa palabra me hizo sentir más firme que valiente. Para las 10 Harper llamó, el Estado ha detenido la subvención, dijo, a petición nuestra, eso frena el movimiento, no acaba con el escrutinio, sobre el papel tú eres el solicitante. Me senté al borde de la cama del motel, entonces que miren hacia mí, deberían hacerlo, cuanto antes les mostremos lo real, mejor. Estuvo de acuerdo, nos adelantaremos con una declaración jurada, anexos incluidos. Riley me encontró en el aparcamiento trasero de mi antiguo complejo de oficinas, un lugar que aún olía a alquitrán de verano y a café de máquina expendedora. Sostenía una memoria USB como un testigo en una carrera de relevos. Entramos en el servidor de correo heredado, dijo, carpeta de archivo, alguien intentó purgarla pero no terminó. En mi portátil su hilo recuperado se abrió como una trampilla, Kira escribiendo a Marian un año atrás sobre un plan para borrar mi nombre de todos los activos públicos, borradores adjuntos de publicaciones que anunciarían que ella había dirigido la tienda desde 2020. La fecha de envío era mi cumpleaños. Sentí algo dentro de mí golpear una vez y luego quedarse quieto. Reenvié el paquete a Harper y lo etiqueté con claridad, comunicaciones sobre plan de eliminación. Cuando la barra de progreso terminó abrí la cuenta del Tesla en mi teléfono y exporté el registro de viajes. El día de la supuesta transferencia, el coche nunca salió del lado este de la ciudad conmigo dentro. Más tarde esa tarde marcó brevemente en un centro comercial donde una pequeña oficina notarial compartía espacio con un preparador de impuestos. Coloqué un marcador, guardé el mapa y envié los datos de localización junto con la ruta sellada por tiempo. La historia que habían construido se tambaleó en cuanto la gravedad la alcanzó. El mensaje de Lila llegó justo cuando cerraba el portátil, había encontrado un corto y granuloso clip de la cámara trasera de la oficina de la tienda, guardado en una carpeta oculta más por costumbre que por previsión. El audio era turbio, el ángulo pobre, pero la voz de Marian se escuchaba con claridad suficiente, tomamos prestado su nombre para abrir las puertas y luego quitamos el nombre de la puerta. Kira respondió más suave, las palabras recortadas por el micrófono, la gente confía en él, mantenemos eso hasta que ya no lo noten. No era una confesión tallada en piedra, no lo necesitaba, mostraba intención del mismo modo que una sombra muestra la forma. Caminé alrededor del estacionamiento para despejar mi cabeza, camiones de reparto traqueteaban por el callejón, un hombre con chaleco brillante apilaba cajas de agua junto a la puerta de servicio. La vida ordinaria continuaba, lo que de alguna manera hacía que la lucha se sintiera más real, no menos. Llamé a Harper, escuchó cada pieza, pidió códigos hash de los archivos, pidió a Raleigh que firmara una breve declaración sobre la ruta de recuperación, luego dijo, es hora de mediación, pediré fechas, trae todo. Todo significaba más que papeles, significaba el día en que mi madre me arrojó una olla a la cara porque dije que no, significaba una infancia encogiéndome para encajar en un marco que nunca me incluyó, significaba las esquinas del libro mayor. Mi padre había dejado marcadas cosas para un futuro que él no vería. Conduje hasta su tumba y me senté bajo el calor, con el motor apagado y las ventanas bajadas. Lo estoy haciendo de la manera en que tú querrías, dije en voz alta, las palabras flotando hacia arriba y cayendo de nuevo, tibias como aliento. Aquella noche la ciudad se recogió en sí misma, caminé desde el motel hasta la taquería de la esquina, mantuve la cabeza baja, escuché el chisporroteo de la radio y el murmullo suave de gente que no actuaba para nadie. Cuando regresé, otro número desconocido había dejado un mensaje de voz, respiración pesada y el chasquido de un encendedor. Lo guardé, tomé nota, giré el teléfono boca abajo. Extendí los documentos sobre el pequeño escritorio, registros, libros mayores, archivo de la subvención, hilos de correos electrónicos, reportes de ubicación, la carta, el codicilo. El patrón era claro, no se trataba de una mala discusión que se salió de control, era una estructura planeada y estratificada, falsificar, desviar, borrar, presentar una nueva historia hasta que la antigua dejara de ser creída, un mapa para robar una vida sin dejar un robo visible. Harper escribió cerca de la medianoche, mediación confirmada, 3 días, ponemos todas las cartas sobre la mesa, sin emoción, solo secuencia y pruebas.
Escribí de vuelta, entendido, y añadí lo único que me importaba: han pasado 5 años, estoy listo. Apagué la luz y me recosté en la oscuridad con la billetera en la mano, las letras en su interior presionando suavemente mi palma. Al otro lado de la pared alguien reía, una puerta se cerró de golpe, una televisión murmuraba un resumen deportivo. Conté mis respiraciones hasta que la ciudad se aquietó y la noche me dejó entrar. Cerca del sueño vi el mercado tal como lucía cuando cortamos la cinta, los hombros de mi padre firmes, sus manos seguras, mi nombre limpio en el letrero. Guardé esa imagen porque era verdadera y porque en 3 días necesitaría cada cosa cierta que tuviera. La sala de conferencias en la oficina de Harper estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire y el murmullo suave del río Colorado más allá de las ventanas. Marian y Kira se sentaban frente a mí, sus posturas duras, llenas de una confianza ensayada. Coloqué la billetera de cuero de mi padre frente a mí sobre la mesa pulida, un pequeño ancla contra la marea. El mediador aclaró la garganta, pero Harper no esperó ceremonia, abrió la carpeta de pruebas y comenzó a colocar cada pieza como cartas en un juego que estaban a punto de perder. Primero vino el documento de transferencia falsificado, el sello expuesto como perteneciente a un vecino cuya credibilidad ya se desmoronaba. Luego los registros del Tesla, brillantes en el proyector, mostrando dónde había estado el coche el día de la supuesta firma, en ningún lugar cerca de mí, en ningún lugar cerca de esa oficina notarial. Después llegaron los correos electrónicos que Raleigh había rescatado, detallando el plan de Kira para borrarme de la historia de Wilder Market. Finalmente, Harper reprodujo el video granuloso de la oficina, la sala se llenó con la voz de Marian discutiendo cómo usarían mi nombre hasta que ya no importara y luego me eliminarían por completo. Kira se mantuvo rígida, la mandíbula tensa, pero sus ojos traicionaban el miedo que se filtraba. Harper levantó el codicilo, leyó en voz alta la condición de mi padre: si se probaba suplantación o falsificación, el control pasaba de inmediato a mí, con la autoridad legal conferida a Harper para actuar en mi nombre. El mediador asintió confirmando su legitimidad. Marian golpeó la palma contra la mesa: eres un traidor a tu familia, escupió con la voz desgarrada, tu padre estaría avergonzado. Kira intentó sostenerla, pero el peso del codicilo era demasiado, por primera vez evitó mirarme a los ojos. Abrí el sobre final y saqué la carta que mi padre había escrito, la tinta oscura y firme: Jackson, protege lo que importa, confío en ti. Mi voz se quebró ligeramente al leerla en voz alta. Marian se abalanzó con la mano extendida, pero Harper la interceptó con un gesto tranquilo y firme. El mediador preguntó si impugnarían el documento, ninguna habló. El silencio llenó la sala, más ruidoso que un grito, apretando desde todos los lados. Marian y Kira firmaron los papeles que devolvían la plena propiedad de Wilder Market a mí. La voz de Harper fue firme al declarar: desde este momento, Jackson Wilder es el único propietario legal. Sentí que las palabras se asentaban sobre mí como armadura, años de haber sido borrado, de ser un fantasma en la historia de mi propia familia, se cerraban con una firma. Más tarde ese mismo día Marian y Kira regresaron a la Keyway. La casa que una vez había luchado por mantener unida ya no me pertenecía a través del proceso de partición. Mi parte había sido retirada, mis pertenencias ya no estaban, abrieron la puerta principal a una carcasa vacía, cada rastro de mi vida, libros, fotografías, incluso las herramientas de cocina que había comprado, había desaparecido. En la sala solo quedaban sus pertenencias. Un hombre con traje oscuro estaba esperando, les entregó la notificación: la casa había sido puesta en venta, un proceso activado por la División Legal de Bienes. Yo no estuve allí para ver a Marian hundirse en el sofá ni para escuchar las protestas furiosas de Kira, ya estaba en la carretera, el sol de la tarde pintando las colinas en oro fundido. La billetera de mi padre descansaba en el asiento del copiloto, susurré para mí mismo: ya no pertenezco allí, y presioné el acelerador hacia algo más libre, algo intocado por su veneno. Mi nuevo apartamento en East Austin era pequeño, un dormitorio con vista a la calle donde los camiones de tacos y las risas nocturnas flotaban en el aire. No era la calma cuidada de la Keyway, pero era mío. En la pared colgué la pintura que mi padre había hecho de Wilder Market, con su letra en la esquina: para Jackson. En la repisa coloqué el cuenco de sopa que Marian había lanzado una vez en la cocina, limpio y reutilizado como recordatorio de lo que había sobrevivido. Una mañana, mi bandeja de entrada sonó con un correo de un cliente de toda la vida: gracias por mantener a Wilder Market en el corazón de South Congress, decía. Esas palabras llenaron un espacio en mí que la familia nunca había logrado, era reconocimiento sin condiciones, respeto sin actuación. Me quedé con esa sensación, dejando que calentara la habitación silenciosa. Semanas después,
La biblioteca central me invitó a hablar, el salón del evento olía a libros y a cedro, la luz entraba en ángulo por las altas ventanas. Me puse en el podio y conté la historia de lo que había sucedido, no como una acusación, sino como una verdad que había cargado demasiado tiempo. La libertad no es ganar, dije, es saber cuándo soltar. Rostros asintieron de vuelta, algunos húmedos de lágrimas, otros firmes con resolución. Cuando terminé, un hombre se me acercó en silencio, confesó que una vez había trabajado bajo Mary Ann y también había sufrido su manipulación. No estás solo, dijo. Esa simple admisión cerró otra herida que no sabía que aún seguía abierta. En casa comencé a escribir, el título del primer capítulo surgió fácilmente, el día que me marché. Publiqué un breve extracto en LinkedIn, en pocas horas los mensajes comenzaron a llegar, personas que nunca había conocido agradeciéndome por dar voz a lo que ellos no podían. Por primera vez entendí que mi historia no era solo mía, pertenecía a cualquiera que hubiera sido silenciado, disminuido o expulsado por aquellos que debieron haberlo amado. Una tarde me detuve en Whole Foods del centro, en el pasillo de productos frescos casi choqué con Mary Ann. No hubo gritos esta vez, ni espectáculo, solo unos ojos cansados que alguna vez habían tenido fuego. Nos quedamos allí, el zumbido de los refrigeradores llenando el espacio entre nosotros. Le di una pequeña inclinación de cabeza, no de perdón, sino de cierre. Ella apartó la mirada y siguió caminando. No sentí ira, solo liberación. Afuera el sol de Texas ardía, la música se derramaba desde un camión de comida estacionado en la acera y el aire olía a lima y cilantro. Di un paso hacia la luz y lo respiré hondo. Perdí una familia, me dije, pero me encontré a mí mismo. Las palabras no eran amargas, eran ciertas. Y mientras caminaba hacia el ritmo de la ciudad entendí que la verdad era todo lo que siempre había necesitado. Nunca imaginé que la libertad se vería así, no como una victoria en un tribunal ni como aplausos de una multitud, solo un apartamento tranquilo en East Austin, una repisa con un cuenco de sopa que una vez llevó violencia pero ahora guarda memoria, y una pintura de mi padre con 3 palabras, para Jackson. Eso es todo. Eso basta. Durante años intenté ganarme un amor que nunca llegaría, pensé que si trabajaba más, daba más, cargaba con el peso de Wilder Market, quizá mi madre me vería, quizá Kira me respetaría. Pero las familias construidas sobre la manipulación no recompensan la devoción, la devoran. Me hizo falta sopa hirviendo y una cicatriz en el rostro para enseñarme que, a veces, la sangre no es más espesa que la verdad, a veces la sangre es solo otra cadena que debes romper. Lo que aprendí es esto, sobrevivir no consiste únicamente en marcharse, consiste en reclamar las partes de ti mismo que otros intentaron borrar. Cada línea del libro mayor que escribió mi padre, cada plan que diseñé para la tienda, cada noche en vela programando aquella aplicación de calendario, no fueron años desperdiciados, fueron pruebas de que existí, de que importaba, de que creé algo duradero. Tal vez tú también lo has sentido, tal vez alguien cercano intentó borrarte, silenciarte, decirle al mundo que no era suficiente, tal vez cargas heridas que nadie más puede ver. Si ese eres tú, deja que mi historia sea prueba de que no tienes que quedarte en la casa que te hiere, no tienes que entregar tu vida a personas que solo te ven como combustible para su fuego. Puedes marcharte, puedes reclamarte a ti mismo y puedes sanar, no esperando una disculpa, sino construyendo algo más fuerte con las cenizas. Soy Jackson Wilder, este fue el día en que me marché, y aunque perdí a la familia que creí necesitar, encontré algo mejor, a mí mismo. Gracias por recorrer esta historia conmigo. Historia 2. Ella me entregó los papeles de divorcio, y mi audaz venganza en su fastuosa fiesta de cumpleaños sorprendió a todos. Hola a todos, soy Jake Morrison, tengo 34 años, soy ingeniero de software en Denver y estuve casado con Emma Lancaster durante 3 años, después de conocerla en una conferencia tecnológica donde ella trabajaba en relaciones públicas para una startup que terminó cerrando 6 meses más tarde. Nuestra relación parecía sólida. Compramos una casa en Highlands Ranch con una hipoteca que nos asfixiaba poco a poco, aunque ambos teníamos empleos estables. Hablábamos con frecuencia de formar una familia, pero siempre posponíamos el plan hasta poner en orden nuestras finanzas. Durante 3 años trabajé en TechFlow Industries, desarrollando un sistema revolucionario de inteligencia artificial para logística. En mi tiempo libre, con mi propio equipo en casa, dedicaba los fines de semana y las noches a perfeccionar un software capaz de anticipar cuellos de botella en la cadena de suministro y optimizar rutas, con el potencial de ahorrar millones de dólares anuales en costos operativos a cualquier empresa. Mi jefe, Rick Davidson, era el típico trepador corporativo.
Se apropiaba de los logros de los demás, conducía un BMW que valía más que mi salario anual y tenía esa actitud condescendiente de despreciar cualquier innovación que no proviniera de su mediocre cerebro. Todo se derrumbó el que considero el peor día de mi vida. Fui citado a su oficina un martes por la mañana. Aquel cubículo de cristal era un monumento al ego de la gerencia media, adornado con pósters motivacionales sobre trabajo en equipo y sinergia corporativa. Pensé que se trataba de una revisión de proyecto o de desempeño. Sin embargo, Red llevaba semanas comportándose extraño, evitaba mirarme a los ojos en las reuniones y me lanzaba miradas furtivas cuando creía que no lo notaba. Entonces, sin previo aviso, ese engreído me despidió como si fuera un pasante sorprendido robando material de oficina. Recortes de presupuesto y optimización de operaciones, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador, como si estuviera pidiendo el almuerzo en la cafetería. Nada personal, Jack. Nada personal. Era evidente que me había estado apuntando desde que presenté una propuesta de innovación en inteligencia artificial que dejaba en ridículo sus sistemas obsoletos, piezas dignas de un museo tecnológico junto a teléfonos de disco y máquinas de fax. La ironía era tan gruesa que podía cortarse con cuchillo y servirse en bandeja a los dioses de la justicia cósmica. Tras 3 años de semanas interminables de 60 horas, cenas familiares sacrificadas porque Rec exigía revisiones urgentes de presentaciones que podían esperar, fines de semana arruinados por reuniones de emergencia que no servían de nada, y prácticamente viviendo en aquella oficina como un ermitaño corporativo que había olvidado la luz del sol, terminé saliendo con una caja de cartón que contenía mis pocas pertenencias, una taza con el logo de mi universidad ya desgastada, bolígrafos que apenas escribían, libros de referencia de programación con las páginas dobladas y una suculenta medio muerta, condenada durante meses bajo la luz fluorescente de la oficina. Una salida patética, tal como en esas películas donde el empleado común es devorado por el sistema mientras los ejecutivos disfrutan de paracaídas dorados. Pero fue entonces cuando mi vida se transformó en una comedia amarga que haría sonrojar a los guionistas de The Office. Esa misma tarde conduje a casa con la cabeza a punto de estallar de pánico por la hipoteca y los préstamos del coche. Iba decidido a contarle a Emma la devastadora noticia y quizás diseñar juntos una estrategia de supervivencia financiera como un verdadero equipo. Ensayaba en mi mente cómo dar la noticia con cuidado, incluso pensé en pedir una pizza y abrir una botella de vino para suavizar el golpe. Sin embargo, lo que encontré al abrir la puerta de nuestro dormitorio fue una puñalada brutal. Nuestro dormitorio, ese espacio que habíamos decorado juntos en tiempos felices, pintado los fines de semana y cargado de planes de futuro, se convirtió en escenario de una traición insoportable. Allí, sobre nuestra cama matrimonial, la misma que vestía esas sábanas de algodón egipcio absurdamente caras que Emma había insistido en comprar en una boutique del centro, vi cómo Rick Davidson destrozaba lo que quedaba de mi matrimonio. Recuerdo perfectamente sus palabras cuando me convenció de comprar aquellas sábanas. Jack, necesitamos ropa de cama de calidad si queremos ser adultos responsables con una estética adecuada en casa. Aquellas telas costaron más que la compra semanal de muchas familias y me obligaron a trabajar 3 meses de horas extras para pagarlas sin endeudarme con la tarjeta de crédito. Lo más devastador no fue solo la escena, sino la calma con la que reaccionaron. No hubo sobresaltos ni intentos desesperados por cubrirse, como cabría esperar de quienes son descubiertos en plena destrucción de un matrimonio. Simplemente detuvieron su encuentro y me miraron. Era como si hubiera interrumpido algo apenas molesto, en lugar de ver cómo se desmoronaba todo mi mundo y todo lo que creía saber sobre mi vida y mi matrimonio. Emma me miró sin un ápice de culpa, sin vergüenza ni remordimiento, solo con una expresión de fastidio, como si hubiera llegado en medio de su serie favorita de Netflix o como si hubiese interrumpido una llamada importante con su entrenador personal. Su melena rubia perfectamente peinada ni siquiera estaba despeinada, lo que de alguna manera hacía que la traición se sintiera aún más calculada e insultante que si los hubiera sorprendido en un arrebato espontáneo de pasión. Aquello no era un error del momento, era una cita fija de un martes cualquiera que yo había tenido la osadía de interrumpir al volver a mi propia casa, la misma por la que yo pagaba la hipoteca. Rick, esa basura humana, incluso tuvo la desfachatez de sonreír con suficiencia y soltarme, deberías haberlo visto venir, amigo. Todo forma parte del plan maestro. Fuiste demasiado ingenuo para descubrirlo por ti mismo. Como si el fin de mi matrimonio y la ruina de mi carrera fueran parte de una estrategia corporativa que yo no había sabido prever en mis proyecciones vitales trimestrales. Me quedé allí de pie, viendo cómo mi matrimonio implosionaba en tiempo real, mientras documentos legales valorados en $25 millones estaban esparcidos por el suelo de madera como el confeti más caro del mundo en la peor celebración imaginable.
La carpeta con el contrato se me había caído de las manos en el instante en que los vi juntos. Los papeles importantes se mezclaban con pelusas bajo el aparador que Emma siempre me reprochaba no limpiar bien en mis tareas de fin de semana. Esa misma mañana, antes del despido, había recibido una oferta de contrato increíble de Medicare Technologies. Querían licenciar mi inteligencia artificial de logística para toda su red de suministro sanitario en Norteamérica. La misma tecnología que Rec acababa de asegurar que se había desarrollado en horas de la empresa y con recursos corporativos, lo cual era una completa mentira. La construí en casa, en mi ordenador personal, durante fines de semana y noches interminables, mientras Emma supuestamente trabajaba hasta tarde en su empleo de marketing. Resultó que estos dos sociópatas habían estado orquestando una traición elaborada durante al menos 18 meses, quizá más, según descubrimos después. Emma no solo me engañaba con mi jefe, estaba dirigiendo una operación de espionaje corporativo que habría impresionado a agentes de la CIA. Le proporcionaba a Rec información detallada sobre mis avances, mis momentos de descubrimiento técnico, mis frustraciones con algoritmos complejos, incluso mi agenda diaria, anotando cuando trabajaba hasta tarde en la oficina y cuando estaba en casa. Encontré cadenas de correos en las que discutían mis plazos de desarrollo como si yo fuera un experimento de laboratorio que observaban para una tesis doctoral, completos con informes de progreso y evaluaciones trimestrales de mi estado emocional y nivel de vulnerabilidad. Uno de esos correos, de apenas 3 meses antes, me hizo hervir la sangre. Rec le escribía a Emma: Jack está cerca de terminar el proyecto de inteligencia artificial. Según tus reportes, ha trabajado hasta las 2 de la madrugada todas las noches de esta semana. Necesitamos acelerar nuestro calendario de registro de patentes. Los documentos de constitución de Lancaster Innovations deben estar listos para el viernes. La respuesta de Emma era aún peor: perfecto. He estado documentando su progreso en detalle y fotografiando sus cuadernos de código cuando se ducha. Está tan concentrado en impresionarte en el trabajo que no tiene ni idea de lo que ocurre justo bajo sus narices. Su plan era robar mi propiedad intelectual, patentarla a través de su empresa fantasma y excluirme por completo de la obra de mi vida, mientras yo me desgastaba creyendo que estaba construyendo nuestro futuro como pareja. Los padres de Emma, Harold y Patricia Lancaster, pertenecían a la élite adinerada de Denver. Eran dueños de medio Cherry Hills Village y trataban a cualquiera que ganara menos de 7 cifras al año como si fuera un sirviente. Esa gente tenía una fortuna heredada de 4 generaciones y actuaba como si hubieran construido ellos mismos el ferrocarril de Colorado con sus propias manos. Me llamaron a su mansión al día siguiente para lo que, con eufemismos, denominaron una discusión familiar sobre esta desafortunada situación que debía resolverse con rapidez. El lugar destilaba riqueza generacional de la manera más ostentosa posible, mármol importado directamente de Italia en cada rincón, obras de arte originales que valían más que la casa de la mayoría de las personas colgadas como si fueran papel tapiz decorativo, fuentes en el jardín que seguramente requerían su propia planta de tratamiento de agua y un camino de acceso circular más largo que toda mi calle, rodeado de jardines cuidados por un equipo de jardineros a tiempo completo. Harold bebía bourbon a las 10 de la mañana, interpretando a un falso caballero sureño, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi Honda Civic y luciendo un Rolex capaz de saldar en efectivo mis préstamos estudiantiles. Patricia jugueteaba con su collar de perlas como si fueran cuentas de oración, mientras vestía un conjunto que gritaba: compro en tiendas sin etiquetas de precio y los vendedores me llaman señora. Ellos, básicamente, me dijeron, nunca fui lo bastante bueno para su preciosa hija, su princesa, mientras que Rec, según ellos, era un verdadero hombre, un proveedor con la cuna y la clase social adecuadas. Patricia llegó a usar la palabra crianza, como si habláramos de caballos de carrera en lugar de relaciones humanas, mientras Harold asentía satisfecho, como si esto fuera una reunión de consejo donde votaban expulsarme de la corporación familiar por bajo rendimiento. Entonces Emma apareció en aquel tribunal familiar con Rec pisándole los talones, su mano firmemente apoyada en la parte baja de su espalda, como si fuese de su propiedad. Ella llevaba un vestido de diseñador carísimo que jamás había visto antes, ceñido, brillante y claramente costoso, probablemente equivalente a más de un mes de mi alquiler. Se veía más feliz y radiante que en los últimos meses de nuestro matrimonio, cuando supuestamente estaba enfocada en su desarrollo profesional. Fue en ese instante cuando lancé mi bomba nuclear, el contrato de $25 millones con Medicare. El silencio que siguió fue absolutamente glorioso. Ver cómo sus rostros altivos pasaban de la condescendencia a la pura conmoción fue como presenciar un accidente de tráfico a cámara lenta.
No tenían idea de que ya había firmado en exclusiva con Medike, mientras REC todavía intentaba desesperadamente cerrar acuerdos de licencia clandestinos a través de las alianzas corporativas de Jack Flow. Ahora vivo en un apartamento destartalado en el lado equivocado de Denver. Las paredes están agrietadas, el papel pintado se descascara y parece no haberse renovado desde la administración Reagan. La cocina podría aparecer en una película de terror sobre decadencia urbana, y mis vecinos consideran que las 2 de la madrugada es la hora perfecta para discusiones domésticas o sesiones de karaoke que podrían despertar a los muertos. Sobrevivo a base de comida china grasienta del local sospechoso de la esquina y de autocompasión, que sabe aún peor que su dudoso lo mein, mientras contemplo las ruinas humeantes de mi vida y trato de entender cómo no vi las señales evidentes de una conspiración que llevaba más de un año desarrollándose frente a mis narices. Fue entonces cuando me llamó mi amiga de la universidad, Sarah Chan. Probablemente estaba en mi punto más bajo desde que me gradué y descubrí que al mundo real le importaba poco mi título en ciencias de la computación o mis logros académicos. Sarah es una brillante analista forense de negocios que dirige una firma especializada en casos de espionaje corporativo y delitos de cuello blanco que terminan en los noticiarios nacionales. Nuestra amistad nació en sesiones nocturnas de programación y en la aversión compartida hacia aquellos profesores engreídos que se creían destinados a ser dioses de Silicon Valley sin haber trabajado nunca en la industria real. Vístete, me ordenó apenas contesté el teléfono, sonando como un desastre humano recalentado en microondas. Voy para allá y vamos a resolver esto como adultos, en lugar de dejar que te hundas en tu autocompasión. Y por lo que más quieras, dime que te has duchado en las últimas 48 horas. Sarah tenía esa habilidad de hacerte querer mejorar incluso cuando te sentías basura y habías renunciado a los estándares básicos de higiene. Lo que Sarah descubrió en la semana siguiente fue absolutamente impactante por su magnitud y audacia, como descubrir que tu pareja no solo te engaña, sino que además dirige una organización criminal desde tu propio sótano. REC había estado desviando sistemáticamente recursos de TechFlow a través de una entidad llamada Lancaster Innovations LLC, naturalmente con el apellido de soltera de Emma, porque ni siquiera se molestaron en disimular su conspiración criminal. Habían constituido legalmente esta empresa fantasma para desarrollar software de logística de vanguardia que en realidad era mi propia tecnología, el mismo sistema de inteligencia artificial en el que yo había invertido 3 años de mi vida, fines de semana, vida social y sueño, todo en mi ordenador personal. Los estados de cuenta bancarios mostraban transferencias sistemáticas durante 14 meses, informes de gastos falsificados que encubrían conferencias inexistentes y que en realidad eran escapadas románticas a spas en Napa Valley o Austin, honorarios de consultoría ficticios pagados a Lancaster Innovations por estudios de mercado que nunca ocurrieron. Rick utilizaba literalmente las tarjetas corporativas para financiar su aventura con mi esposa, cargando a los accionistas noches en hoteles de 5 estrellas como el St. Regis o el Four Seasons, cenas lujosas en restaurantes como The Capitol Grill, que yo no podía permitirme ni en ocasiones especiales, e incluso joyas, incluyendo aquel collar de diamantes que Emma lució en su fiesta de compromiso, como si fuera un trofeo de su exitoso atraco corporativo. Pero la conspiración iba mucho más allá de un simple fraude financiero. Era como descubrir un iceberg, la aventura amorosa era solo la punta visible. Sarah encontró correos electrónicos que probaban que Emma había estado accediendo a información confidencial de la empresa a través de los privilegios ejecutivos de REC, incluyendo archivos de empleados, datos salariales, informes financieros trimestrales, documentos de planificación estratégica y cronogramas detallados de mis proyectos personales de desarrollo, que debían haber sido clasificados. Ella me había estado espiando durante meses como una especie de Mata Hari corporativa, informando a REC sobre cuando me quedaba trabajando hasta tarde, qué avances técnicos lograba e incluso cuáles eran mis frustraciones con problemas de programación que me mantenían despierto hasta las 3 de la mañana, depurando código mientras ella fingía dormir a mi lado. Un intercambio de correos me hizo subir la presión arterial tan fuerte que pensé que iba a sufrir un derrame. Emma le escribía a REC, jamás se recuperará de esta humillación. Lo conozco mejor que nadie y no tiene el carácter suficiente para contraatacar. Una vez que tengamos la tecnología asegurada y quede completamente fuera del panorama, podremos avanzar sin complicaciones ni cabos sueltos que resolver. Sarah me puso en contacto con Mark Skem, un abogado implacable especializado en fraude corporativo, robo de propiedad intelectual y conspiraciones de cuello blanco que suelen aparecer en los titulares de CNN y acabar en documentales. Marcus había defendido a denunciantes frente a compañías de la lista Fortune 500 y tenía fama de hacer llorar a ejecutivos durante las declaraciones mientras arrancaba acuerdos millonarios en indemnizaciones. Su despacho era exactamente lo que esperarías del abogado corporativo más temido de Denver, ventanales de suelo a techo con vistas al centro de la ciudad,
Muebles de cuero que probablemente costaban más que mi onda y estanterías llenas de códigos legales acomodados con una precisión que daba a entender que realmente los leía, en lugar de usarlos como simple decoración, como hacen la mayoría de abogados. Márquez parecía diseñado en un laboratorio para intimidar, traje impecable, mirada aún más cortante y una sonrisa depredadora que te hacía comprobar tu cartera después de estrecharle la mano. Esto no es solo infidelidad ni simple robo corporativo, me dijo con un brillo en los ojos que seguramente había costado millones a sus rivales en acuerdos judiciales. Esto es conspiración federal, con fraude sistemático, malversación, incumplimiento de deber fiduciario y robo de propiedad intelectual. Vamos a destrozarlos en los tribunales y a hacer que se arrepientan de haber escuchado tu nombre o de haber pensado en cruzarse contigo. Las 3 semanas siguientes fueron como preparar una guerra legal total contra gente que se creía intocable gracias a su riqueza y conexiones sociales. Sarah trabajó 18 horas diarias armando nuestro expediente, que acabó superando las 400 páginas de pruebas documentadas, mientras Márquez redactaba escritos para el Tribunal Federal que parecían acusaciones formales de una fiscalía rico. Teníamos registros bancarios que demostraban malversaciones sistemáticas por más de $180,000, cadenas de correos que probaban la conspiración premeditada durante 18 meses con planes escritos y cronogramas, informes de gastos falsificados que documentaban robos corporativos dignos de avergonzar a los ejecutivos de Enron, grabaciones telefónicas donde discutían el calendario exacto para destruir mi carrera y robar mi tecnología, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Con compras de lujo realizadas con fondos de la empresa, absolutamente todo lo necesario para demostrar que no era un simple romance improvisado, sino una campaña calculada de traición que habría impresionado a familias del crimen organizado. Mientras tanto, Rick y Emma planificaban su fiesta de compromiso como si fuera una boda real, con una lista de invitados que parecía sacada del registro social de Denver y un presupuesto mayor que el salario anual de la mayoría. Incluso me enviaron una invitación en cartulina color crema, con letras doradas en relieve y caligrafía artesanal que seguramente costó más que mi compra semanal. Tiene el honor de ser cordialmente invitado a celebrar el compromiso de Emma Lancaster y Rick Davidson en la finca de la familia Lancaster. El subtexto era evidente: ven a ver cómo humillamos públicamente a Jake, mientras tomamos Dom Perignon que cuesta más que su alquiler mensual, vestidos con traje de cóctel, frente a todos los que importan en la jerarquía social de Denver. El movimiento inteligente habría sido quedarme en casa, pedir una pizza, ver una serie insustancial en Netflix y conservar lo poco de dignidad que me quedaba tras el escándalo, que ya se había convertido en chisme de club de campo extendido como pólvora. Pero el sentido común se había marchado junto con mi matrimonio, mi empleo y mi autoestima. Así que esa noche de sábado me presenté en la mansión de los Lancaster, entrando en lo que parecía territorio enemigo. Observé a la élite social de Denver beber champaña que probablemente costaba más que mi cuota mensual del coche, mientras Emma presumía de su mejora con un verdadero hombre con perspectivas, y Rick levantaba la copa para brindaba dejando claro que en el mundo moderno quedaban atrás quienes no podían seguir el ritmo del verdadero éxito y la ambición. La mansión se había transformado en lo que parecía el escenario de una película sobre ricos disfrutando de la vida, guirnaldas de luces colgaban de cada árbol, probablemente importadas de Europa, esculturas de hielo que costaban más que todo mi presupuesto mensual talladas por artistas traídos de vaya uno a saber dónde, camareros impecablemente uniformados en blanco circulando con copas de champaña y entremeses cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar, mucho menos pagar con mi actual presupuesto de desempleado. Emma presidía la velada cerca de la chimenea de mármol como una reina debutante recibiendo admiradores. Llevaba un vestido que gritaba «Estoy celebrando mi libertad» de mi fracasado marido, mientras lucía aquel collar de diamantes que capturaba la luz de la lámpara de araña cada vez que movía la cabeza para aceptar felicitaciones. La joya seguramente costaba más de 6 meses de mi sueldo y ella lo tocaba constantemente como si fuera una medalla de victoria conmemorando su exitosa campaña de traición. Fue entonces cuando entró David Park, como si la casa le perteneciera, y, francamente, con el cambio de bolsillo de sus dividendos trimestrales podría haberla comprado sin pestañear. Era el director ejecutivo de Medicare Technologies, con una fortuna personal estimada en $4,000 millones según el último ranking de multimillonarios de Forbes. Se suponía que estaba en Singapur cerrando un acuerdo internacional de salud que había aparecido en todas las publicaciones de negocios durante el último mes, pero había volado de regreso expresamente para respaldar nuestra asociación, porque era estratégicamente vital para los planes de expansión de su compañía en el ámbito de la logística sanitaria impulsada por inteligencia artificial. David Park era de esas personas que imponían respeto simplemente con su presencia.
No era particularmente alto ni físicamente imponente, pero tenía un aura que convertía a todos los demás en personajes secundarios de su historia de éxito. El salón se quedó en silencio absoluto, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en las vidas privilegiadas de aquellos invitados. No estaban acostumbrados a ser eclipsados en sus eventos sociales meticulosamente orquestados, y menos por alguien que podía comprar y vender a la mitad de ellos sin consultar a sus asesores financieros. David atravesó la multitud directamente hacia mí, cortando la jerarquía social como un cuchillo caliente en mantequilla. Me estrechó la mano con firmeza, lo suficiente para que todos lo vieran y lo fotografiaran con sus teléfonos, y anunció nuestra alianza en voz alta, clara para la asamblea boquiabierta. Está claro que Jack no es solo un invitado esta noche, proclamó con esa autoridad que solo poseen quienes dirigen corporaciones multimillonarias. Él es mi socio. El contrato de $25 millones que firmamos la semana pasada es solo la inversión inicial. Proyectamos un impacto de miles de millones en la logística sanitaria de Norteamérica en los próximos 5 años. La confianza de Emma, sostenida con una copa de champaña, se resquebrajó como hielo en agua tibia. Su sonrisa perfecta comenzó a tambalearse cuando comprendió que su supuesto marido fracasado acababa de ser respaldado públicamente por uno de los hombres más poderosos de la industria sanitaria. Rick parecía a punto de vomitar allí mismo, sobre el mármol italiano importado. Su rostro pasó del rosado presuntuoso a un verde enfermizo mientras las implicaciones de perder mi tecnología en manos de un competidor directo lo golpeaban como un tren de carga cargado de karma. El lunes siguiente presentamos todo como si lanzáramos armas nucleares contra la corrupción corporativa, cargos federales de fraude, conspiración para robar propiedad intelectual, malversación sistemática y violación de deberes fiduciarios. Marcus había preparado un arsenal legal tan completo que habría provocado envidia a los fiscales especializados en procesos RICO. Cronometró la notificación para lograr la máxima humillación pública. Rick y Emma recibieron los documentos de la demanda federal durante su íntimo brunch de compromiso en el Ritz-Carlton del centro, rodeados de los mayores chismosos de Danbury y de influencers que comenzaron a retransmitir en directo el drama ante sus ojos. Según Tony, nuestro oficial de notificaciones, un hombre que parecía capaz de levantar un coche pequeño en press de banca y que había entregado documentos incluso a jefes mafiosos sin despeinarse, Emma perdió completamente los nervios al darse cuenta de lo que sucedía. Le lanzó su mimosa, falló por completo y terminó empapando a su propio padre con una mezcla de Dom Perignon y jugo de naranja fresco, mientras los gritos de Patricia se escuchaban hasta el vestíbulo, 3 pisos más abajo. El juicio, 6 semanas después, fue un espectáculo digno de teatro, con reporteros de 3 cadenas distintas y blogueros independientes cubriendo cada momento dramático. Rick y Emma contrataron al bufete más caro que el dinero podía pagar, Morrison, Fletcher & Associates, un despacho de élite que cobraba $800 la hora y había defendido a senadores y directores ejecutivos de compañías Fortune 500. Habían contratado al mejor bufete para grandes casos de corrupción que suelen aparecer en los titulares nacionales, pero no puedes discutir contra 18 meses de registros bancarios documentados, cadenas de correos con marcas de tiempo y grabaciones donde literalmente hablaban en detalle de su conspiración criminal. La fiscalía lo tenía todo: malversación sistemática de más de $180,000 en fondos corporativos, conspiración premeditada durante 18 meses con planes escritos, robo de propiedad intelectual con intento de fraude de patentes e incluso audios de ellos riéndose sobre cómo me habían destrozado por completo y cómo jamás me recuperaría de semejante humillación. Emma se derrumbó por completo en el estrado, como un reactor nuclear entrando en crisis, y fue el accidente más hermoso que haya presenciado en persona. Todo ese costoso entrenamiento con Morrison, Fletcher & Associates, todas esas sesiones de preparación legal que probablemente costaron más que mi salario anual, todo ese dinero invertido en consultores de imagen y asesores de medios, y terminó revelando su verdadera naturaleza arrogante justo allí, en un tribunal federal, con cámaras grabando y taquígrafos registrando cada palabra para la posteridad. Comenzó a gritar que yo no era nada, absolutamente nada, un don nadie patético encerrado en un cubículo sin futuro, mientras que Rick representaba el verdadero éxito, el auténtico porvenir, la vida que, según ella, yo realmente merecía si hubiese tenido clase y crianza. Llegó a admitir bajo juramento que se había casado conmigo con falsas pretensiones y que había conspirado para robarme la obra de mi vida porque, en el fondo, creía que yo no estaba a la altura de sus expectativas sociales. El jurado deliberó exactamente 47 minutos, ni siquiera lo suficiente como para pedir comida en la cafetería del juzgado. Cuando regresaron,
El portavoz entregó veredictos de culpabilidad en todos los cargos federales con la satisfacción austera de gente trabajadora viendo cómo los ricos y engreídos recibían al fin lo que se merecían tras años creyéndose intocables. La jueza Eleanor Hartman, legendaria en el sistema legal de Colorado por su tolerancia cero frente al delito de cuello blanco y los fraudes corporativos, dictó sentencia. Rick recibió 5 años en prisión federal más $750,000 en restituciones, tanto para Tag Flow Industries como para mí personalmente. Emma recibió 2 años de prisión federal más $500,000 en daños por su papel en la conspiración. Ambos quedaron permanentemente inhabilitados para trabajar en sectores tecnológicos o en cualquier cargo relacionado con propiedad intelectual o información confidencial. Pero la verdadera victoria no fue verlos conducidos en esposas por alguaciles federales mientras las cámaras de televisión captaban cada instante humillante, aunque debo admitir que eso fue muy satisfactorio para mi alma vengativa. El triunfo real llegó 6 meses después, cuando lancé Phoenix Ventures, un fondo de inversión creado específicamente para ayudar a innovadores que habían sido traicionados por socios, familiares, cónyuges o empleadores, a transformar esa traición en combustible para construir algo imparable. Comencé con $10 millones de mi propio contrato con Medike como capital inicial y, en apenas 12 meses, ya gestionábamos 75 millones en fondos destinados a personas brillantes que habían sido traicionadas y decidieron contraatacar de forma estratégica en lugar de aceptar un destino de víctimas permanentes. Nuestra primera ronda de financiación apoyó a 12 compañías, todas fundadas por personas a quienes sus propios traidores les dijeron que se callaran, se resignaran y aceptaran que la vida no es justa. El evento de lanzamiento se celebró en el Museo de Arte de Denver, porque nada dice hemos llegado oficialmente como presentar tu debut corporativo en un edificio que parece diseñado por extraterrestres con presupuestos ilimitados y exquisito sentido estético. Forbes envió a reporteros senior y fotógrafos profesionales que cubrieron la historia con un reportaje completo titulado, El hombre que convirtió la traición definitiva en miles de millones. Hoy hemos financiado 47 empresas diferentes con una valoración combinada superior a $2,000 millones y cada una tiene un fundador que fue traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. La lista de espera de nuestro programa supera los 3,000 solicitantes, gente brillante que se niega a aceptar el papel de víctima y quiere transformar su traición en la chispa para construir algo que sus enemigos jamás podrán destruir ni minimizar. Emma intentó contactarme desde prisión federal, unos 8 meses después de comenzar su condena. Me escribió, vi tu historia de éxito en Forbes. Felicitaciones por todo lo que has construido desde la nada. Eliminé el mensaje sin responder, porque hay puentes que deben permanecer reducidos a cenizas como recordatorios permanentes de por qué encendiste el fósforo en primer lugar. Actualmente estoy comprometido con Sarah, la investigadora forense que ayudó a destapar todo. Y estuvo a mi lado durante el periodo más oscuro de mi vida, cuando sobrevivía a base de comida para llevar y autocompasión. Me vio en mi punto más bajo y aún así eligió ayudarme a contraatacar de manera estratégica, en lugar de decirme que siguiera adelante y lo olvidara, como todos los demás aconsejaban. El mes pasado, Phoenix Ventures cerró una ronda de financiación Serie B por $200 millones. Estamos expandiéndonos a nivel nacional, con nuevas oficinas en Austin, Seattle, Miami y, eventualmente, en Silicon Valley. El modelo de negocio es simple, encontrar a personas brillantes que han sido traicionadas y ayudarlas a construir algo que demuestre cada día lo catastróficamente equivocados que estaban sus traidores acerca de su potencial y su verdadero valor. Rex saldrá en 3 años si se comporta bien. Emma tiene 18 meses de condena pendientes. Para entonces, Phoenix Ventures probablemente valdrá más que toda la riqueza generacional acumulada de la familia Lancaster. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y triunfar más allá de lo que tu enemigo pueda imaginar. Pero una venganza aún mejor es levantar un imperio multimillonario desde las cenizas de su traición, mientras ayudas a cientos de personas a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe te lo agradece.